tardes, mis apreciados amigos. Quiero hoy hacer una prueba. Quiero leerles un poco sobre este libro tan maravilloso que me ha gustado mucho, que se llama Filosofía para Profanos. Estoy aquí en dos cámaras, en Facebook y en Instagram. Quiero hacer esta prueba de hacer este video, en vivo, hablando de filosofía, o pues más bien aprendiendo de filosofía, porque yo no soy experto en este tema para enseñar, pero me gusta aprender. Y lo hago por dos razones. Una, porque cuando yo hago los videos, no sé si el nerviosismo o el pensar que voy a decir alguna burrada hace que mi cerebro esté más activo y haya más probabilidades de recordar lo que leo. Porque usualmente tengo ese problema, eso es muy triste, que uno lee y después al poco tiempo se le olvidó todo eso que ha leído. Entonces esta es una metodología para mí, para recordar lo que estoy leyendo. Entonces, y el segundo propósito de hacer esto es que, bueno, tal vez sirva. Yo soy un docente que creo que la universidad debe salir de las aulas y hoy en día de las sesiones online debería estar en las calles, y bueno, si no en las calles, por lo menos en las redes sociales. Entonces, ¿qué les parece este título? Hay varios títulos y ustedes después me dirán si les gustaría que leyéramos otras cosas. No voy a hacer circo acá, no voy a hacer cosas locas, no voy a hacer challenges de querer matarme consumiendo cosas para divertirlos a ustedes, porque no soy bueno para eso, pero voy a hacer algo loco, casi nunca visto: leer. Voy a leer. A los que les guste, entonces están bienvenidos de leer algo. Algunos de los títulos de este libro que les estaba mostrando, de Filosofía para Profanos o Profanas, dice: reflexiones filosóficas en torno a la existencia y la muerte, la crisis del mundo actual y el papel de la filosofía, por qué la filosofía es una manera de vivir, trascendencia, filosofía y realidad, lo que vamos a leer ahorita, la vida como obra de arte. Hay suficiente riqueza para todos, así que no deberíamos trabajar tanto. Bueno, muchas cosas muy interesantes y después de otros libros, ustedes me dirán si les gustaría que escuchar algo. Si nadie escucha, yo sé que por lo menos allá mis tías en Ibagué me van a escuchar y les va a hacer falta esto. Bueno, para comenzar necesitamos tener unas reflexiones en mente. Los invito a participar. Quien quiera conectarse, quien quiera hablar, quien quiera opinar, los invito a que se unan en Instagram, milton.montana, y entonces ahí yo les puedo dar unirse, y al unirse ustedes pueden dar su opinión, y aquí también los muestro en Facebook. Entonces otro día no he tenido tiempo para mostrar cómo realmente hacer algo más interactivo. Bueno, para reflexionar, mientras leo un poco y luego hablamos del tema, consideren las siguientes preguntas. ¿Puede una máquina tener trascendencia? También vamos a ver qué es trascendencia. Y lo opuesto, que aquí no se habla, y es inmanencia. ¿Una máquina puede tener una trascendencia? Bueno, esa pregunta no está acá, pero también pregunto, ¿un animal puede tener trascendencia? ¿Puede trascender? Siguiente pregunta: ¿cómo se sitúa el ser del hombre respecto al animal? ¿Qué diferencia hay entre el ser del animal y el ser del hombre? Aquí vamos a tocar algunas cosas que vamos a ver qué tanto podemos estar de acuerdo, pero seguro nos invita a pensar cosas muy interesantes. Tercera pregunta: ¿el padecimiento de la realidad puede considerarse como un motor para el progreso del hombre? El padecimiento. ¿Ustedes padecen su realidad? ¿Padecen su realidad? ¿Qué significa padecer? Leamos un poco y luego vemos eso de qué significa padecer la realidad. Bueno, entonces el título es, yo no sé por dónde ver si es que están haciendo comentarios. Bueno, por acá Omar Naranjo nos comenta algo y nos dice: en la teoría de aprender a aprender, el enseñar es una forma efectiva de recordar lo leído y aprendido. Es correcto, lo aplicamos totalmente en la Fundación Robin Book. Así lo hacemos, gracias. Y lo hago por eso, porque en verdad me da mucha tristeza que yo leo y digo: ay, yo había estudiado eso, y porque se me olvidó. Qué triste. Bueno, entonces, trascendencia, filosofía y realidad. La lucha por lo humano entre nosotros.
¿Luchan ustedes por qué tan humanos estamos todavía por dentro? En los sueños y el tiempo, sostuvo la filósofa española María Zambrano, el hombre es el ser que padece su propia trascendencia y, por tanto, padece su realidad, la suya y la realidad en tanto que le es dada, que le concierne, aunque le resista, porque con ella se enfrenta ya desde el principio como sujeto que es simplemente un soporte, un punto fijo, una cosa o un ser acabado y fijo, ya completo, que no es, perdón, como sujeto que no es simplemente un soporte, un punto fijo, una cosa o un ser acabado y fijo, ya completo, sino como un núcleo viviente que va más allá de donde está, que tiende a ser más allá de lo que es, que se sobrepasa. Eso es trascender, sobrepasarse de donde uno está. ¿Sucede eso? Un alguien, ser y no ser al tiempo, que trasciende y aún se trasciende. Pues si no se trascendiera a sí mismo, no se habría de padecer a sí mismo en su realidad. Bueno, entonces, para las personas que quieren quedarse hablando de estas cosas que al principio les parecen muy enredadas, pero no será más enredado las personas que están deprimidas, frustradas con su existencia, que no saben para dónde van o qué propósito tienen en la vida, qué hacer con sus vidas. Pues ese es el propósito de la filosofía. Entonces, dice acá que no mentiras, yo me pongo a hablar y le quito las ideas acá, lo que ya he leído. Dice, es que quiero como que no se pierdan, pero espero sus comentarios, por favor, y los leo. ¿Alguien ha leído acá? ¿Alguien? Listo. Entonces, dice, dos ideas por resaltar de esta reflexión de Zambrano. La primera, la del ser de los humanos como trascendencia. La segunda, la idea de que nuestra realidad nos concierne porque es la nuestra, porque la padecemos, y es lo que ha determinado el notable carácter afirmativo del ser humano. Realidad enarbolada por la filosofía latinoamericana desde sus comienzos. Veamos cada una de ellas. Entonces estamos hablando de la trascendencia y ya vamos a ver qué es este tema de trascendencia, y eso es la realidad. ¿La sufrimos o no la sufrimos? Ustedes se sienten que están sufriendo la realidad que tienen ahorita, están contentos con su vida tal cual como está, quisieran que fuera algo diferente, como se ven diferentes en un tiempo, y diferentes no me digo, ay sí, voy a tener un carro y voy a tener mi casa. Es mucho más allá que solamente poseer. El ser no es el tener. Vamos a hablar de eso. La trascendencia humana y el filosofar. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? ¿Cuál es su rasgo específico como humano? Esta ha sido una pregunta frecuente en la filosofía, y muy especialmente a partir del surgimiento de la llamada antropología filosófica en la segunda década del siglo pasado. Aquí hay una explicación. No, voy a saltarme esa explicación de qué es antropología filosófica. Década del siglo pasado. La respuesta que damos aquí es, pues, que el ser de los humanos es la trascendencia, que esta, la que le da su estatus de humanidad. Ahora, ¿qué significa esto? Trascendencia es lo substantivo abstracto del verbo trascendere, que significa subir pasando por encima de algo. Etimológicamente, no alude pues a una cosa, sino a un movimiento cuya estructura corresponde a la estructura del ser del hombre. Entonces, estamos en movimiento. ¿En qué movimiento estamos acostumbrados? El movimiento de corra, capí para allá, para prepararse, bañarse, irse al trabajo, métase a Transmilenio, métase en el trancón y regrese. ¿O de qué movimiento debería suceder en la vida? La trascendencia del ser humano es realmente lo que constituye su humanitas, la que le permitió construirla, la que le sigue aún construyendo, y por lo cual no es una mera cosa, no es mera naturaleza. Y no es mera naturaleza porque ese movimiento
ese subir pasando por encima de algo, no pasando por encima de los demás, es pasando por encima de mí mismo, no significa humillándome, maltratándome, sino que yo no debería ser la misma persona que hace un año. Yo no debería ser, cuando me dicen, es que tú has cambiado mucho. Muchas gracias, se supone que yo debo cambiar. Yo no soy el mismo que era hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, y dentro de 3 años yo espero ser una persona muy diferente a quien soy ahora. Eso es, y pues cuando hablamos de diferentes, se supone que estamos hablando de mejorar, se supone que estamos considerando cómo estamos desarrollando nuestros talentos, nuestras virtudes, cómo estamos mejorando o superando nuestras debilidades. Bueno, ese movimiento, subir pasando por encima de algo, es ya praxis producto de su libertad constitutiva. El ser humano, pues, tiene la libertad que la naturaleza no posee, y en eso consiste su ser metafísico. El ser humano es el reino de la libertad, con sus respectivas limitaciones, pero la naturaleza es el reino de la necesidad. Es la trascendencia la que permite definirlo como como un ser de posibles, un ser de posibilidades. Entonces, aquí luego sigo y luego digo algo. Tenemos muchas posibilidades. ¿Qué posibilidades? Un ser con futuro, un ser con proyecto propio, que puede labrar y modelar su vida, que puede esculpirse a sí mismo, que es artífice de sí. Ahora cuidado con lo que voy a decir por si no les gusta. Dice, los animales y las plantas tienen el ser completo, pero el humano es criatura en trance de continuo nacimiento. Es decir, vive, y vivir es no poder reposar hasta la muerte. No estamos reposados, como una planta ahí quieta que no se puede mover de donde está. Este nacimiento continuo es posible gracias a la trascendencia, pues es ella la que ha creado al ser humano en el proceso antropoiético. Esto es gracias a la trascendencia de la libertad. Es que éste se produce y se autoproduce. Eso es lo que llamamos antropoiesis. En pocas palabras, la trascendencia hace que la vida del ser humano no sea mera Zoe, que entiendo que es, no sé, Z o E. Mera vida vegetal o mera vida animal. Supongo que eso es de lo zootécnico, de las zooanimales. Sino que también sea bios, humano, práctico, político y también teorético. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con que digamos que los animales y las plantas no tienen movimiento, están ahí reposados, completos, no pueden cambiar su realidad? Bueno, pues si queremos pensar, no queremos decir como que no son importantes, no. Si hay movimiento, si podemos decir la energía de los animales, bueno, también tienen emociones y sentimientos, los animales y las plantas en todo su proceso de crecimiento y de fotosíntesis, hay movimiento, sí, pero ¿qué tanto comparado al ser humano? Pues resulta que a veces nosotros más nos parecemos a los animales y a las plantas que a los propios humanos y perdemos nuestra humanidad. Nos dice Oma Naranjo, gracias. La trascendencia, en mi opinión, se vuelve parte de nuestra esencia porque, a diferencia de los animales, poseemos conciencia, algo que nos hace únicos en la naturaleza. Es correcto. Entonces, no estamos aquí queriendo decir nuevamente que los animales no tienen sentimientos y que no importan. No es eso. Sino que es que nosotros más adelante, si repito ahorita, bueno. Entonces el caso es que a veces nosotros nos convertimos como una planta más, como un animal más, como esa paloma bogotana que no tiene más opción que comer de la basura y que no piensa que se morirá comiendo de la basura. Y ella, pues, ¿será que es consciente de su sufrimiento? O ella come, bueno, es lo que hay, no hay nada más que hacer, pues comamos esa basura. O ella está deprimida ahí. Bueno, los animales también se ponen tristes, sí, pero el caso es que no tienen mucha opción de cambiar su realidad. Ahora, nosotros, amigos,
¿Qué tanta opción tenemos de cambiar nuestra realidad? ¿Sentimos que tenemos el poder de poder trascender? De poder, aparte de que decir, oiga, esta es una realidad, pero como que la vamos a cambiar. Dice mi amigo Néstor Raúl Ome, Zoe, que quiere decir vida. Gracias por el apoyo. Su origen etimológico anterior apunta al concepto de nacer, dar vida. Los judíos alejandrinos tradujeron Zoe como Eva, por ser la madre bíblica de todos los mortales. Gracias por ese dato. Muchas gracias. Siempre que recuerdo, ha tenido un gran talento por el lenguaje, mi amigo Néstor Raúl. Entonces, el punto, la pregunta, la reflexión, de hecho las primeras reflexiones eran, decía, ¿cómo puede una máquina tener trascendencia? No, una máquina la construyen, queda ahí completa, ¿sí? Entonces, ya el celular, sí, es como es. Él no decide cambiarse aparatos, él es reemplazado, pero a veces el ser humano termina siendo una máquina, porque no está pensando en sí, en trascender. Tengo mi gran amigo Juan Guillermo Andrade, que asesora a personas que ya están a punto de pensionarse o que están en su proceso de vida laboral, y entonces a veces esas personas ni siquiera tienen, se les dice como, vea, usted también puede planear un viaje al exterior, y una persona decía, ay, a mí me gustaría viajar a Argentina, y luego se rió, ay, no, mentiras, olvídelo, yo esas bobadas, es que diciendo, no, yo qué tal voy a ser capaz de viajar por allá. Ni siquiera se sienten merecedores de disfrutar la vida. ¿Cómo van a cuestionar su propia vida para decir, oiga, mi vida debería ser diferente? Bueno, para no andar en círculos, continuamos. Dice, la trascendencia es también autoconciencia, lo que decía nuestro amigo Omar, y esta es una nota definitoria de los humanos. Ya decía Max Scheler, en el puesto del hombre en el cosmos, que el animal oye y ve, pero sin saber que oye y ve. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con la filosofía, con el nacimiento de la actividad filosóficamente misma? En este caso, debemos comprender que lo que llamamos cultura o civilización, sin distinguirlos como muchas veces hicieron Freud o Herbert Marcuse, fue posible gracias al proyecto propio del ser humano. Fue la trascendencia la que le permitió a este abrir un espacio vital en la naturaleza para poder vivir. Ese espacio vital no es más que un útero dentro de la naturaleza, donde la especie humana aprende a tratar con la realidad. De ahí que la cultura sea una especie de microclima o invernadero donde ella escampa y desarrolla su vida. Así las cosas, los mitos y las ideas religiosas son formas de tratar con la realidad, de estar dentro de ella, de proyectarse a partir de la misma. Aquí no nos interesa el debate sobre la prioridad temporal de la antropogénesis del mito sobre la filosofía. Lo que importa es que la filosofía también es un producto propio de la humanidad, posible gracias a su trascendencia, posible dentro de ese espacio vital conquistado por esta. Esto es posible dentro de una determinada cultura. Toda filosofía nace dentro de una cultura, la que la condiciona. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque esto es, a veces se pone denso, pero necesito de que, si ustedes han pensado, para ustedes, ¿qué significa trascender? ¿Cómo sienten ustedes que han trascendido? ¿Cómo sienten que ustedes han decidido cambiar su irrealidad? ¿Cómo ustedes pueden decir, yo antes vivía esta vida, estaba aburrido? Pues ahí como que sobrevivían, medio existía, pero no la disfrutaba. Pero yo decidí cambiarla. Yo decidí deconstruirme y construirme. Entonces, en ese momento empezó la trascendencia. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Lo sienten o se sienten como atados por la rutina, por el trabajo? Mi propósito no es que se sientan deprimidos, pero pues hay que uno primero hacer un choque para poder reaccionar. Entonces, continuemos, que aquí en una parte súper interesante.
de cómo estudiando la filosofía y la sociología se alimenta mucho de la historia. Ahorita les voy a dar un dato que me llamó mucho la atención. Ahora, el filosofar es una forma de trato con el mundo, donde, como decía Aristóteles en la Metafísica, nos admiramos por las cosas más inmediatas entre las extrañas, por los astros, la luna, el sol y la génesis de todo. Nos ocupamos, pues, de las cosas más cercanas con las que tratamos. Esto implicó que la filosofía, al ocuparse de las cosas más cercanas, esto es, de las que están a nuestro alrededor, como decía Ortega y Gasset, tenga que rasgar el velo de la cotidianidad, de la apariencia, pero, asimismo, reflexionar sobre la interioridad, la relación con el otro, el puesto de los humanos en el cosmos, o en pocas palabras, la filosofía es una manera determinada de tratar lo que Enrique Dussel llama los núcleos problemáticos universales, a saber, la pregunta por la totalidad de lo real, la subjetividad, el mundo ético y social, y finalmente, por el fundamento último de todo lo real, la pregunta ontológica. Es decir, la pregunta ontológica. Espera a ver. Quiero saltarme cosas para ir a cosas más digeribles. Para a ver cuánto tiempo llevamos, ya casi media hora. Vamos a ver quién se aguanta acá, porque estamos acostumbrados a los videos corticos de TikTok que nos hacen reír, y si no, ya siguiente. Ya muchas personas le habrán dado siguiente a esto. Pero esto es... Después les comparto algo que leí del libro de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Y todos estamos así acelerados. Y pensamos que acelerados, ay, no me hizo reír, siguiente video. Pensamos que eso es vivir intensamente. Pero después les hablo de ese otro libro. La filosofía latinoamericana como afirmación de la universalidad del ser humano. Padecer la realidad y sentir su resistencia solo es posible gracias a la trascendencia humana. De hecho, en el humano la relación con su mundo no es la misma que la del animal con su ambiente. El animal no tiene mundo. Aquí inicia como otro ensayo, pero ya se conecta a otro tema. No tiene mundo, el humano sí. Entonces, esa relación con el mundo, con nuestro horizonte de sentido, lleva al ser humano a tomar como objeto de su reflexión a la realidad, a esa misma que lo envuelve y lo rodea, pero a la cual puede trascender. De no poder hacerlo, no habría historia misma. Pues de no poder hacerlo, no habría historia misma. Todo sería lo mismo, qué diferente. Si la historia es el drama desplegado entre el ser humano y el cosmos, la filosofía torna como objeto de reflexión ese drama. De tal manera que así termina el ser humano pensando sus circunstancias, pero también creando y luchando por trascenderlas para cambiarlas y modificarlas. Esto es, palabras más, palabras menos, lo que ha hecho la filosofía latinoamericana. Si bien no solo ella, esta filosofía parte del humano, que padece la negación de su humanidad y surge por ende como respuesta a esa negación. Por eso, una innegable tarea del pensamiento de esta región ha sido la lucha por recuperar la dignidad del humano en sus habitantes, la lucha por ser reconocidos simplemente como seres humanos. Esto explica por qué Francisco Miró Quesada decía, y aquí ahorita viene un dato que les voy a hablar de que se piensen ustedes mismos en su realidad latinoamericana, en nuestra realidad latinoamericana. Francisco Miró Quesada decía, la filosofía latinoamericana es un movimiento. Bueno, ¿por qué latinoamericana? Porque pues solamente antes, hace un tiempo solamente se hablaba pues de Aristóteles y Platón, y luego pues todos los postsocráticos pues entonces todos eran alemanes o filósofos alemanes o franceses, y Latinoamérica tenía que adoptar todo ese concepto de realidad, pero resulta que Latinoamérica se quedaba sin algo que
que nos pertenecieran, no solo que nos pertenecieras, sino que tuviera que ver con nuestra realidad. Aquí viene algo muy interesante. Si se van a dejar de conocer algo de cómo son ustedes. La filosofía latinoamericana es un movimiento que no tiene parangón. No hay ninguna región del mundo que pueda presentar, como América Latina, un movimiento filosófico orientado hacia la meditación de la propia realidad. ¿Por qué América Latina produce semejante movimiento? Una razón es seguramente nuestra condición de realidad excolonial. Éramos colonia. Por haber sido colonial, nuestro ser ha sido disminuido, regateado, negado. Y por eso hemos decidido afirmarlo. Entonces, como nos han por debajear tanto, a decir, esos indígenas, esos patirrajados, como que siente la necesidad de autodefinirnos nuevamente. Esto explica por qué la filosofía de nuestra región ha consistido básicamente en un esfuerzo continuo de afirmación de un determinado tipo de ser humano. El americano, si te niegan el alma, la humanidad, el ser, te igualan a los monos, tal como lo hizo Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI, como lo hicieron muchos europeos en el siglo XVIII, como Buffon y Depaux, con la llamada calumnia de América. Es comprensible que nuestra filosofía se haya ocupado desde entonces en afirmar al americano. ¿Qué es eso de calumnia americana? ¿Alguna vez escucharon que estaban por allá en Europa hablando mal de lo que eran las nuevas Américas descubiertas o colonizadas? Escuchen esta parte de la historia. Buffon y Depaux fueron dos autores europeos que escribieron en el siglo XVIII sobre América. Ellos difundieron en Europa una visión negativa del continente americano, de su flora, fauna y habitantes. Ellos se fueron allá a rajar de lo que habían visto aquí en todo lo que es pues Colombia, Bolivia, Perú, Brasil. Entonces ellos dijeron, eso allá es un platanal, no, eso allá es, no vayan por allá, eso es feísimo. Dice, Buffon supuso que todo se degeneraba en América y que este continente era inferior al viejo mundo debido a que era más húmedo. También era inferior porque no existían en estas tierras animales grandes como jirafas, rinocerontes, leones y tigres, elefantes, hipopótamos, etc. Consideraron a los indígenas seres atrasados, infantiles, poco viriles, que no tenían dominio sobre la naturaleza. A Depaux y a Buffon se le deben en parte la visión exótica que se formaron los europeos de los americanos. Ellos ayudaron a inculcar nuestro complejo de inferioridad frente a los europeos. ¿Tienen ustedes en alguna manera ese complejo de inferioridad? Pues en otro día, si quieren, hablamos acerca de el eurocentrismo. El eurocentrismo es esa definición de la realidad y de lo que es bueno y de lo que debería ser el mundo de acuerdo a la visión, al paradigma de lo europeo. Entonces, como decía otra autora por ahí, antes de que vinieran los europeos a África, nosotros éramos seres humanos. Después de que ellos vinieron, descubrimos que éramos negros, los negros. Y también nosotros descubrimos en América Latina que eran esos indígenas, ¿sí? Y entonces en el eurocentrismo el bonito es eso, el ojos claros, rubio, delicado, esa es la belleza. Y nosotros nos comemos ese cuento. Y es que es una historia larga que no me quiero meter por ese lado porque quiero leer eso. Pero alguna vez ustedes han escuchado ese cuento de que, ay, vea, cásese con esa ojizarca, esa que tiene ojos verdes, azules, así usted mejora la raza. Tenemos esa idea de que es mejor ser de piel clara, alto, mono, que de ser de piel así trigueñita, que parecer indígena. Ese es el complejo de inferioridad que tenemos en muchos sentidos. No me voy a ir por ese lado porque quiero terminar algo de este tema. Entonces, ¿tiene que ver con eso con nosotros?
¿Les gustaría a ustedes entender cómo sentimos, cómo pensamos y luego reconstruirnos y quitarnos muchos complejos de inferioridad que no nos hemos dado cuenta ni siquiera que tenemos? Pues eso se llama sufrir la realidad y decir, oiga, sí, es muy maluco la idea que yo tengo de vida y debería ser mejor otra, y yo trasciendo y me descubro que puedo ser más feliz conmigo mismo. Y eso se llama trascender, a medida que cambiamos nuestra realidad. Continúo un poquito. Mientras haya aquí un par de personas, continúo un poquito. Dice, sin embargo, esta afirmación del poblador de la región es también afirmación del ser humano en general, de este como un todo, íntegro, completo. Es la afirmación de la humanidad como género, como bien ponía de presente Leopoldo Sea. Con todo, creo que la actualidad obliga a variar la perspectiva. La filosofía latinoamericana ya no puede estancarse en una continua queja y en un interminable lamento de lo que pudimos ser y no fuimos. Es decir, no puede vivir de una nostalgia por el pasado, sino que debe enfrentarse a ese pasado, aprender de la tradición, reevaluarla constantemente, aprender de sus luchas y enfrentarse al mundo de hoy, con sus múltiples problemas. Entonces, ¿qué pasa con los que han estado un poco más cerca de la filosofía, sociología, el pensamiento latinoamericano? Entonces es como la lucha de independizarse, decir, oiga, pues nosotros no somos cualquier indígenas patirrajados, tenemos nuestra identidad y nuestra cultura y nuestros conocimientos y valemos y no necesitamos la aprobación de nadie, ¿sí? Podemos ser felices y no necesito de tu aprobación. Pero entonces eso fue como un continuo por décadas, quejarnos y decir, ay, han abusado de nosotros, sí pasó, ay, nos mataron por miles, sí pasó, pero nos vamos a quedar quejándonos de la realidad, o vamos a considerar otra realidad de este mundo actual, donde los múltiples problemas como la unidimensionalización del mundo, la globalización económica, el daño ambiental, las migraciones humanas, las crisis del Estado-nación, la creciente pobreza producto de la acumulación por desposesión como práctica generalizada por el capital, la heterogenización cada vez mayor de las identidades, su disolución, etc. Y eso hay para clases, para lo que quieran. Nuestro gran problema hoy no debe ser tanto el pasado, sino las posibilidades entrañadas en el presente para construir otro mundo posible. No más lloriqueos románticos y anacrónicos. Se trata en pocas palabras, de filosofar con claridad, precisión y fuerza, ejerciendo lo que Hegel llamaba el esfuerzo del concepto, y haciendo depender la universalidad de nuestra filosofía de las maneras conceptuales y metodológicas con las que se abordan los objetos de reflexión, los cuales están dentro de una realidad global que padecemos como género. Si bien hay diferenciaciones y modulaciones, los problemas hoy se han globalizado, así como se han globalizado las víctimas. Este modelo de filosofar es el que han practicado como forma de vida pensadores como el mexicano Mauricio Beuchot, el argentino-mexicano Enrique Dussel y lo que hizo el fallecido Ernesto Laclau. Para solo citar tres notables ejemplos, ellos han realizado una filosofía abierta al mundo, que dialoga de tú a tú con la filosofía europea o norteamericana, y que en el caso de Dussel quedará abierta a otras regiones, el mal llamado tercer mundo. Solo queda un párrafo y termino de leer. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos capaces de trascender? ¿Hace cuánto venimos hablando del calentamiento global? ¿Hace cuánto venimos hablando de los problemas ambientales? ¿Hace cuánto venimos hablando de la corrupción? Ahí en ese caso la cultura a veces parecía a esta
queja sobre la filosofía del pensamiento latinoamericano, nos quedamos quejándonos. Ay, esos corruptos, todos son corruptos, yo para qué voto, nada va a cambiar, igual me toca trabajar, sí, pero trabajar, pero luego no va a poder comprar lo mismo porque le van a poder IVA a todo. Así que lo que trabaja no le va a alcanzar para vivir como quería. Entonces, nuestra realidad que la sufrimos y nos afectan, parecemos a la palomita que nos toca comer mierda y no somos capaces de cambiar esa realidad, porque no somos capaces de trascender ni en nuestro interior ni como sociedad. Entonces, la filosofía nos dice, se van a quedar ahí plantados como una planta que no puede moverse, que no es capaz de construirse y de pensar por qué lo sembraron ahí, porque en alguna manera nos sembraron también, nos sembraron cuando nacemos y al nacer ya tenemos que pagar la deuda externa que tiene este país y al nacer ya tenemos que pagar impuestos, pues nuestros papás así sean los pañales higiénicos, pañales, sí, que todo eso, entonces podemos cambiar nuestra realidad o nos acostumbramos a decir no, así nos tocó sufrir y no vamos a trascender, sino que nos vamos a quedar en una inmanencia, en los que ni siquiera somos capaces de sentir que merecemos algo. La gente, en Colombia, la gente ni siquiera siente que es capaz de pasear, ni siquiera siente que son capaces de ir a cine, que merecen ir a cine. Más del 50% de toda la población no ha ido a cine el último año. Bueno, mentira, pues en la pandemia nadie, ¿no? Pero antes de la pandemia tampoco se iba a cine. Porque uno decía, ay no, tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y nos metieron eso en la cabeza. Uno no merece, si no merece ir a cine, mucho menos cuánta gente no conoce el mar. Porque sentimos, o sea, estoy tocando esto con la trascendencia, porque sentimos que no merecemos más. Ni siquiera merecemos ir a conocer al mar. Miren cómo estamos defregados en nuestra cultura. Y por eso es que la filosofía nos cuestiona y nos dice, oiga, ¿qué más le gustaría vivir? ¿Qué le gustaría cambiar de su realidad? Y no estoy hablando de, ay, sí, quiero comprar y comprar y comprar. Otro día hablamos de ese tema de la cultura consumista, materialista y utilitarista. Termino con el último párrafo. Dice, en estas y ante estas circunstancias es claro que ahora el superar el lamento infinito que ha caracterizado, aparte de nuestra tradición filosófica, y dedicarnos simplemente a pensar la realidad que nos concierne porque es la nuestra, porque la padecemos, para recordar de nuevo a María Zambrano, pensarla con las demandas de dignidad y justicia, no hay de otra, hacer que nuestra misma realidad se trascienda. La filosofía nos ayuda a recuperar la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Una de las tantas definiciones que me gustó tanto mientras estudiaba sociología, decía, ese sentimiento que usted le dice que debería estar mejor y que lo invita a estar mejor. Entonces, cuando la mujer, oiga, me había dado cuenta, hace 22 minutos, nuestro amigo Juan Pablo nos había comentado algo. Dice nuestro amigo Juan Pablo, tenemos que hacer reuniones en pro de un cambio político. Se le mide, este es el inicio de eso. Invitamos amigos afines y no tan afines, quizá hagamos algo de democracia y podamos trascender un poco en este tiempo. De eso se trata, de que cambiemos nuestra realidad. Porque no es un cuento de, la política, qué aburridores. No, es algo de nuestra humanidad. Porque si no, no tenemos dignidad. Y decía que la dignidad es, si a la mujer viene el marido y le pega, y ella dice, no, él me pega porque es que yo me porto mal, o es que él tiene derecho porque es mi marido, o es que él lo hace porque me ama. Esa persona no tiene dignidad. Tristemente no tiene dignidad. Y cuando uno dice, yo no puedo hacer nada con los impuestos, los políticos igual lo van a hacer, nada que hacer. Esas personas no tienen dignidad. Cuando uno dice, no puedo cambiar ni mi mundo individual, ni el de la sociedad, no tenemos dignidad. Es triste no tener dignidad. Entonces, dice las preguntas para reflexionar. Esta sección decía, ¿puede una máquina trascender? No, una máquina no trasciende. Nosotros podemos trascender, deberíamos. ¿Cómo se sitúa el ser del hombre respecto al del animal? No quiero entrar en conflicto con los minimalistas, pero a veces nos quedamos como un animal que depende de su amo. Y si el amo lo trata bien,
está bien. Si el amo lo trata mal, mal, y no puede cambiar su realidad. ¿El padecimiento de la realidad puede considerarse como un motor para el progreso del hombre? Pues es interesante cómo a veces padecemos y decimos, y como que nos gusta padecer, nos vamos a quedar en ese padecimiento o vamos a cambiar nuestra realidad. Todos tienen diferentes padeceres, todos sufrimos la realidad de una forma diferente. Tenemos que hacerlo de una manera personal en cuanto a nuestros temores, nuestros traumas, nuestras inseguridades, y tenemos que cambiar eso. Y luego tenemos que llegar a la sociedad, a nuestra comunidad, que también hay que cambiar. Bueno, muchas gracias por las personas que comentaron, que me acompañaron, que nos acompañaron, porque estábamos acá varios participando. Mose, me voy a atrever a hacer esto un par de domingos más y tal vez me quede gustando. Y me gusta porque es una forma, como dije al principio, de recordar lo que estoy leyendo. Entonces, si quieren, los invito a que participen, los invito a que me acompañen con sus opiniones y para eso se unen a Milton.montana en Instagram y así ustedes ustedes aparecen en pantalla y dan sus opiniones más allá de un comentario de texto. Muchas gracias y los invito a que sigan pensando en su trascendencia y que no se queden quietos como una planta, porque si no caerían en la inmanencia. No sé si eso fue lo que fue el referente de quien empezó a hablar de eso, era Simone de Beauvoir, o ella lo retomó, pero Simone de Beauvoir, una de las referentes del feminismo, también lo utilizó. Gracias, thank you so much. No, mentiras, porque hablar en inglés, eso es mi clase, son otras clases. Hasta luego, que estén bien, un abrazo y atrevámonos a trascender, no solamente existir. Bye bye. Y ahora hasta se me olvidó apagar esto. Finalizar. Cerrar. And now.